Conocer estos 5 errores antes de cometerlos te va a hacer ahorrar mucho dinero, créeme, en Airbnb, y te va a ayudar a utilizar situaciones que pudieran ser inconvenientes a tu favor para ganar más dinero. Y al final del vídeo te voy a dar un bonus extra para evitar problemas con los checkouts. La primera cuestión, antes de empezar con los 5 errores, sería ¿qué te puede costar un checkout? Entonces, calcular el dinero que te puede costar un mal checkout, para que tengas la previsión antes y lo tengas todo preparado. Lo que te puede costar si alguien se desplaza al alojamiento, si tiene que esperar o si eres tú el que te desplazas, el que tienes que esperar, o lo que te puede costar tener cualquier tipo de imprevisto, no poder recibir al siguiente invitado con tener que hacer algún tipo de reingreso de dinero o algún tipo de cancelación o pedir disculpas. Por lo tanto, tienes que tener muy organizado el checkout y aquí te voy a dar las medidas adecuadas para que lo hagas de la mejor manera. El primer error que solemos cometer los anfitriones cuando estamos empezando en Airbnb es no informar de manera clara a nuestros huéspedes la hora de salida del alojamiento. Por lo tanto, el primer error es no comentárselo en las instrucciones. Yo, desde el momento en que un huésped reserva un espacio, en ese mismo momento un mensaje automático le salta informándole de la hora de llegada y de la hora de salida, para que ya tenga claro cuándo tiene que salir del alojamiento, para que ya se organice para salir cuando debe. También es interesante y muy adecuado poner 24 horas antes de la salida del huésped otro mensaje automático para recordarle la salida. Aunque yo esto no lo hago porque me está funcionando bien con las instrucciones iniciales que le doy. Pero si en tu caso quieres cubrirte bien, déjalo también indicado que le envíe la plataforma un mensaje a tu huésped con la hora de salida. Esto, créeme, te evitará, es algo muy fácil, muy sencillo de aplicar y te va a evitar muchos quebraderos de cabeza. Como siempre que te digo, si eres habitual en mi canal, tengo un vídeo, cuando acabes este puedes ir a verlo, sobre cómo hacer mensajes automáticos para tener siempre informado al huésped. El segundo error que solemos cometer los anfitriones que empezamos en la plataforma es no controlar la hora de salida. Deberíamos de saber cuándo nuestro huésped hace la salida, si no estamos presentes, que es lo habitual, mediante dispositivos automáticos que nos pueden informar, como puede ser una mirilla digital en la puerta hacia la salida, evidentemente no para adentro, siempre protegiendo la intimidad de nuestro huésped. Con la mirilla digital podemos saber si el huésped ha hecho ya el checkout. Y en caso de que no nos informen, porque la mayoría de ellos pues no están muy pendientes de avisarnos cuando salimos, incluso aunque se lo digamos que nos avise, no lo tienen en cuenta, están con sus cosas y se les olvida. Y otro dispositivo es una cerradura que en cuanto detecta un movimiento en la puerta te puede llegar un aviso al teléfono y entonces ya puedes confirmar mediante la mirilla digital que has hecho este checkout y esta salida. Si quieres más información sobre los dispositivos que yo utilizo a la hora de que me ayuden a hacer los checkouts bien, en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que te apuntes a la newsletter y te envío de regalo un manual con los dispositivos que yo utilizo para hacer una salida adecuada y en general para automatizar el alojamiento casi al 90%. Por lo tanto, recuerda en la descripción de este vídeo, a través del enlace, te sumas a la newsletter y obtienes de regalo este manual de los dispositivos que yo utilizo para automatizar mis Airbnb. El tercer error que cometemos, y este a mí me gusta mucho y lo he aplicado hace no mucho con uno de los huéspedes,
es no tener un margen entre la salida del huésped anterior y la llegada del siguiente huésped. Tenerlo ya todo preparado antes de que nos hagan la reserva. Por supuesto, en el anuncio también tienes que informar de la hora de salida y de las horas de llegada a los huéspedes, pero muchos de ellos no se enteran, por eso hay que enviarles los mensajes de manera directa para que lo vean. Pero en este caso, el tercer error es no jugar con un margen a tu favor. Normalmente un porcentaje de huéspedes va a ser inevitable que se retrasen un poco en salir, unos minutillos. Pero si un huésped asume un retraso de alguna hora, ahí ya sí es de importancia suprema contar con un margen. Este margen, ¿cómo lo tengo yo? Lo tengo más reducido de lo que debería realmente, pero tú, para empezar, yo te lo recomiendo que lo pongas a veces con un día, si ves que vas a necesitar la preparación, dejando un día entre medias de una salida para que no te puedan reservar ese día. Esto Airbnb te lo permite configurar en su plataforma. Entonces puedes hacer, para estar más tranquilo, que el día que sale el huésped, ese día no te pueda entrar nadie más. Pero para optimizar y tener más rendimiento en tu alojamiento lo puedes hacer con unas horas. Yo te recomiendo que lo hagas con hora de salida a las 11 y hora de entrada a las 5 de la tarde, aunque yo lo tengo más ajustado, pero porque tengo otras circunstancias que puedo hacerlo con más rapidez en mis espacios. Y este punto a mí me gusta muchísimo porque si un huésped se retrasa para la hora de salida, a veces te informan, no voy a llegar, pues ahí ya le puedes ofrecer lo que podemos llamar un upselling, es decir, por un pequeño importe extra que el huésped pueda estar 1 o 2 horas más en el alojamiento. Para eso hemos previsto el margen anterior para que cuando nos ocurra, que nos va a ocurrir, ya te lo digo, poder ofrecerle, pues decirle, vale, te puedes quedar 2 horas más, pero está previsto un pequeño importe extra por estas 2 horas de estancia a mayores que vas a utilizar el espacio. Esto viene muy bien y es muy interesante y encima te ayuda a ganar más dinero para los huéspedes que no cumplen con el horario de salida. Es verdad que yo dejo un margen de una media hora o algo que sea menos de 1 hora de que salga el huésped. No le voy a pedir ningún recargo por un checkout tardío. Pero ya te guardas una baza para los huéspedes que no cumplan con la hora de checkout. Y lo que me pasó a mí hace poco con uno de los clientes es que estaba perfectamente indicado en el chat de la aplicación de Airbnb. Como te digo, les dejo la hora de salida perfectamente indicada, pero en este caso el huésped decidió que iba a salir pronto a una cuestión que tenía que hacer a la universidad, que tendría un examen, creo que me comentó, pero me lo comentó después porque no me informó, pero para eso yo ya pude observar que no había hecho el checkout completo. Entonces el huésped salió y tenía la hora de salida a las 12 y llegó a las 12:45, una cosa así. ¿Y qué le ocurrió? Que no pudo acceder porque la cerradura automática que tengo, que te comento, que te envío en el documento de la descripción, que te dejo el enlace en la descripción, en ese documento está la cerradura que yo utilizo, pues deja de funcionar a la hora que yo le marco, el día que yo le marco. Y entonces, ¿cómo actué ahí? Pues me escribió a través del chat que no le funcionaba el acceso, le expliqué que el acceso dejaba de funcionar a la hora de salida y lo que hice fue activar el protocolo, porque esto es el cuarto error que cometemos cuando somos nuevos, es decir, no tener una previsión de situaciones que suelen ser las mismas las que suelen darse y de respuesta al huésped. Entonces activé el protocolo y le informé de que la hora de salida se había pasado, que el dispositivo no funcionaba. Y le dije que tenía que abonar un día más, una noche más, si quería acceder al dispositivo. Entonces, el huésped que hizo directamente tuvo que hacer el abono antes de entrar y aprovecharse. De otra manera, a lo mejor el huésped se hubiera ido y se hubiera ido de rositas sin haber efectuado el cobro. Te digo
también cómo hacerlo a distancia a través de la aplicación de pagos extra que tiene Airbnb en otro de mis vídeos. Cuando acabes este puedes buscarlo en uno de los cursos que tengo y ahí puedes ver cómo pedir dinero a un huésped extra o cómo un huésped te puede solicitar también una devolución extra, etcétera. Pero muy importante, utilizar ese margen que hemos preparado para hacer una venta en caso de que el huésped se quede más tiempo y así no tener nosotros que estar rápidos ni con el estrés de que tiene que llegar otro huésped y no va a salir temprano y no nos va a dar tiempo, y también tener una previsión de comunicación. ¿Qué hizo este huésped? Me abonó el importe, le di acceso por un día más, le pedí el importe de un día más, en este caso no fue ni siquiera un upselling por estar un tiempo más, sino le pedí toda la noche completa y le dije que si salía antes de una hora, que le devolvía el importe. A mí me beneficiaba porque era una motivación para que el huésped saliera cuanto antes del alojamiento y poder hacer la limpieza, y así hice. El huésped pudo entrar, le di acceso una vez que recibí yo el pago, que fue instantáneo en la plataforma, a través de la plataforma de Airbnb, recogió sus cosas, marchó, me avisó de que se había marchado y le hice la devolución de esa noche y bueno, todos contentos y resolvimos la situación de manera satisfactoria. Por lo tanto, tienes que tener una previsión para tus checkouts similar a esta, pensar en tus situaciones y tenerlo previsto antes de empezar con Airbnb, o si acabas de empezar con Airbnb, revisar si tienes estos puntos ya previstos en caso de alerta o alarma porque el huésped no sale a la hora. Y antes de decirte el bonus extra después de los 5 errores que se pueden cometer a la hora de hacer el checkout, está relacionado el quinto con lo que te he comentado ahora mismo, justamente, que es no tener un plan de contingencia para checkouts tardíos, no tener preparado un plan incluso bien escrito para diferentes situaciones, saber en todo momento qué hacer y estar tranquilo con el huésped para que no te note tenso, porque son situaciones que se pueden solventar de manera muy rápida. También es un error que podría ser un punto más tu respuesta ante un checkout tardío. Hay que evitar ponerse nervioso, decir malas palabras, ser muy autoritario, tienes que salir ya. Cuestiones que, bueno, no deja de ser un cliente y hay que intentar evitar situaciones de tensión en todo momento, y cuando lo tienes bien previsto todo, seguro que sabes cómo dominar mejor ese tipo de situaciones porque pueden llegar a ser estresantes y al final saldrán bien. Y como anotación extra que te puedo dar, que te puedo decir como bonus, que si alguna situación pudiera complicarse, tener previsto siempre cuando has hecho la limpieza antes de que llegue tu huésped, hacer unas fotos de revisión del estado de cómo estaba todo. Entonces, tener fotos de cómo estaba el alojamiento antes de que el huésped saliera. En caso de que tengas servicio de limpieza, pedir que te dejen cómo ha quedado el alojamiento ya después de estar limpio y de estar todo preparado, y que te den feedback de cómo ha quedado. Otro truquillo que tienen otros anfitriones es que va a la limpieza directamente y les entra y hay que limpiar y debe salir. O sea que ese problema te lo puedes solucionar si no eres tú el que directamente gestionas la limpieza, el personal de limpieza también. En este caso también habría que enseñarles un poco a manejar situaciones que pudieran ser complicadas, pero también podrías dejar en las instrucciones a partir de las 12 llegará el personal de limpieza. Con la cerradura inteligente va a poder entrar, el huésped no tiene llave ni ninguna manera de bloquear la puerta y ellas pueden acceder. Y además la legislación en un piso turístico, al menos aquí en España, lo prevé. Tú puedes acceder a hacer la limpieza una vez que el huésped está informado y ya sabe cuándo tiene que hacer el checkout. Por lo tanto,
Espero que te hayan servido estos pequeños tips para hacer un checkout sin estrés e incluso para ganarle dinero al checkout.